Gracias, presidenta. Adelante. Gracias, compañeras y compañeros legisladores. Si bien los dictámenes aprobados en estos días han resultado perjudiciales para la población, inaceptable resultan las modificaciones que se proponen a la ley de amnistía de este día. Su propuesta resulta regresiva y totalmente contraria al sentido de la justicia que motivó la ley vigente. Trastoca además el sentido y los principios que motivó la vigencia de este ordenamiento, atender, sí, con mayúsculas, a la población en condiciones de vulnerabilidad. Permítanme 4 argumentos, simplemente para poder centrar el debate en cuáles son nuestras preocupaciones. El primero, el principio del mecanismo vigente que elimina la corresponsabilidad al darle un sentido excepcional a la aplicación de la norma. Sí, actualmente se prevé un mecanismo en el que participan el Poder Judicial, la Fiscalía, inclusive el INMujeres o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque ellos son los que deben de velar precisamente por el daño que sufren las mujeres o los pueblos originarios. Hoy se propone un mecanismo excepcional que por determinación exclusiva del titular del Poder Ejecutivo se estará vulnerando la independencia y la autonomía de los otros órganos. Resultará, señoras y señores, arbitrario y discrecional, sujeto simplemente a la voluntad, diría Cosío Villegas, del monarca sexenal, esto es, del Ejecutivo Federal. Segundo, con esta reforma, además, se podrá concluir el proceso penal a voluntad del presidente de manera directa, un mecanismo que no tendrá supervisión alguna, mucho menos control de la impartición de justicia. El uso sin control será la decisión presidencial, quien podrá afectar además los derechos de terceros, de víctimas u ofendidos. Con esta reforma, como la pretenden aprobar, al extinguirse las acciones penales y sanciones impuestas, la persona no tendrá que reparar el daño a las víctimas y los bienes que sean producto del delito que les sean decomisados volverán a ser su patrimonio. Es decir, se vulnera el principio de justicia de las víctimas. Tercero, el alcance y el destino. La ley actual es clara en su alcance y destino. De manera expresa refiere que no se podrá obtener este beneficio en delitos graves. Con esta reforma no se entiende y mucho menos se justifica, y sí, asalta la duda, si tiene destinatarios. Como está redactada, se podrán autorizar a un secuestrador, a un violador, a un feminicida, a integrantes de la delincuencia organizada. Son preguntas y son enormes preocupaciones que nos aquejan. Finalmente, cuando se propone proteger a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad, también nos asalta la duda. ¿El presidente definirá al hombre sabio y bueno o definirá al cómplice a modo para que aporte elementos ante el propio presidente de la República, que será solamente él quien evalúe si se debe conceder o no la amnistía? Con todo esto, la figura del presidente será un ente autónomo con un uso desproporcionado y sin ningún contrapeso alguno. Concluyo. Las reformas de estos últimos días, compañeras y compañeros, en realidad lo que han buscado es consolidar un régimen que respalda abiertamente la demolición definitiva de los contrapesos democráticos en México. No buscan modernizar al país, mucho menos han tenido una intención rectificadora. Su posición, permítanme decirlo, ha sido permanentemente ideológica. Buscan una presidencia sin límites que representa una amenaza real de cara al relevo constitucional. Si por ustedes fueran las iniciativas presentadas y detenidas por el mandato judicial, no habría rastro de autonomía judicial, ni mucho menos arbitraje electoral. Qué pena que en esta legislatura, a punto de concluir, disentir no sea respetado, que ignorar al otro sea la constante y, por supuesto, que la intimidación sea la constante y la descalificación permanente la tónica que prevalece. En su modelo de transformación, la arquitectura legal, por supuesto,
no tendrá fallos, pero la ética y la responsabilidad social, esas estarán ausentes. Gracias, presidenta.